Hola amigos, el día de hoy aprenderemos 3 puntadas nuevas con trenzas a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer estas 3 lindas puntadas con trenzas. Esta de aquí es totalmente cerrada, que es la puntada 1 que vamos a mostrar. Fíjense qué bonito es. Estas dos son con lazadas. La tercera es la que tiene más lazadas, esta tiene menos. ¿Ven? Es muy bonito. Por atrás. Y esta es la puntada número 3, que como les dije tiene lazadas, más lazadas, y aquí están las trenzas de forma intercalada. Son puntadas muy bonitas, muy lindas, que pueden ser utilizadas para cualquier proyecto, tanto como para chalecos como para suéter. Y ninguna de las 3 es reversible, pero de la misma forma quedan muy bonitas. Puntada 1. Para tejer la siguiente puntada vamos a montar 27 puntos, ya que esta puntada es múltiplo de 13 más 1. Y van a montar de la forma que más deseen. Si no sabes montar puntos, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento 8 maneras diferentes de montar puntos. Tengo aquí montado los 27 puntos. Me estaba olvidando de decirle que para estas 3 muestras estoy tejiendo con lana y agujas de 5 milímetros, ¿sí? Ustedes lo tejen con la aguja y lana del grosor que deseen. Bien, al final les voy a dar las medidas, ¿sí? De cuánto tienen de ancho y de altura. Ahora, he tejido 2 hileras en punto musgo solo para mostrarles, para que la muestra quede mejor y vean mejor. Y ahora aquí al lado izquierdo les debe de estar apareciendo los patrones. Estos patrones ya muchos de ustedes lo saben leer, y si quieren ver más detalladamente cómo se lee cada símbolo, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento cómo leer estos patrones o estos símbolos. De todas maneras, como ya todos saben, voy a volver a explicar paso a paso cada símbolo, ya que estamos aprendiendo estas nuevas puntadas. Bien, el primer punto que ustedes ven que se lee, ¿verdad? Los patrones se leen de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Y el primer punto que ustedes ven parece como la letra E. Ese punto se teje en derecho, pero normalmente nosotros tejeríamos de aquí, ¿verdad? Tejeríamos así, ¿no? Pero esta vez lo vamos a torcer, lo vamos a tejer desde aquí atrás, ¿ven? Colocamos aquí, ¿notan? Y tejemos. Ese es el símbolo que parece a la E. Seguidamente vemos 2 rayas horizontales, que significa tejer en revés. 1 y 2. La raya vertical es tejer en derecho y hay 2. 1 y 2. A continuación siguen los cruces o la trenza. Y ustedes cuentan, ese símbolo que está cruzado, 2 puntos por debajo y 2 por arriba, está así, ¿verdad? Ese es un cruce. Quiere decir, estos 2 puntos de aquí tienen que ir por debajo y los 2 puntos de acá tienen que ir por encima. Pueden ayudarse con una aguja auxiliar, una aguja para trenzas. Yo lo hago de esta forma, pero por favor háganlo con cuidado. Si no tienes mucha práctica, siempre con cuidado. Con este dedo índice, ven, sujeto estos 2 puntos, retiro con cuidado que no se suelte, no se desate, y los siguientes 2 puntos los voy a tejer al derecho. 1 y 2. Y nunca he soltado estos 2 puntos de ahí.
Cuando he tejido estos 2 en derecho, ahora sí los paso a las agujas de la izquierda con mucho cuidado. ¿Ven? De esta forma. Así es como lo hago yo cuando son pocos puntos. Si son muchos puntos, utiliza una aguja auxiliar, o si no tienes mucha práctica en este momento, utiliza también una aguja donde puedas separar los puntos. Cuando ya lo hemos cruzado, lo tejo en derecho, estos 2 puntos en derecho. 1, 2. Los 2 siguientes puntos son en derecho. 1, 2. Las siguientes rayas horizontales, ¿cómo se tejen? En horizontal, en revés, perdón. 1 y 2. Aquí contamos los puntos y deben de haber 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ya que esta puntada es múltiplo de 13 más 1. Y aquí ya hemos terminado y volvemos a repetir desde el punto 1. ¿Ven? Que en vez de tejer de aquí, recuerden, esa letra E se teje de aquí atrás. ¿Ven ahí? Así. Cogemos de ahí y lo tejemos. Que sigue 2 revés, 2 derechos. Y nuevamente hacemos el cruce. Recuerden, con paciencia, si no tienen práctica, estos 2 los sujetamos con el dedo índice de esta forma, así. Tejemos los 2 siguientes en derecho, 1, 2, y los otros 2 puntos que retiramos con cuidado lo colocamos en la aguja de la izquierda, así. ¿Ven? Y ahora sí, ya los podemos tejer al derecho. 1 y 2. Y de la misma forma, si no tienes mucha práctica haciendo trenzas o cruces, despacio y no ajusten mucho esta parte. Bien, continuamos con 2 derechos, 2 revés y terminamos con el símbolo que parece a la E que tejemos de esta parte de atrás, así. ¿Ven? Ahora nos toca la hilera 2 y vamos a empezar con el primer punto que se teje en revés. Pero ustedes ven en los patrones que en vez de tener una raya horizontal hay una raya vertical y preguntarán entonces ¿por qué lo voy a tejer en revés? Pues estos patrones por la parte de atrás del tejido se teje lo contrario a lo que muestra en los patrones. Si te dice en los patrones, por la parte de atrás estoy hablando, ¿sí? Si te dice revés, ustedes lo tejen en derecho. Y si te muestra en derecho, lo tejes en revés. Y ya sé, muchos me van a decir, pero mi Dori, ¿por qué no lo pones tal como se teje? ¿Por qué? Yo quiero que ustedes aprendan la forma correcta de leer estos patrones. No quiero que cuando encuentren estos patrones en alguna revista, en algún lado, lo tejan mal, ¿verdad? Y después no les salga la puntada o lo que estén tejiendo. Por eso siempre presten atención, a menos que en los patrones les indique lo contrario. Eso siempre vean, ¿ya? Bien, de todas maneras no se preocupen que aquí lo vamos a explicar paso a paso. Estamos en la hilera 2, el primer punto en revés, 2 siguientes en derecho y los 8 puntos siguientes en revés. Aquí se pueden guiar si tienen dudas. Cuando ven este bultito es en revés y cuando ven así como cadena es en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ven, guíense, acá hay como cadenas, entonces son 2 en derecho, 1 en revés. Ven, fíjense ahí, así es más fácil. 2 derechos, 8 en revés. Dos derechos y 1 en revés. Aún no se nota
pero así más o menos se está viendo. Toca la hilera 3. Hilera 3 nuevamente tejemos el símbolo que se parece a la E, que es desde aquí atrás, ¿no? Aquí atrás tejemos y luego toca 2 derechos, 1, 2 y la siguiente trenza o cruce son de estos 4, donde ahora es lo contrario, ¿verdad? Anteriormente sacamos por detrás, ahora pongo la aguja por detrás y con el dedo pulgar sostengo estos 2 puntos, sostengo para que no se salgan ahí bien y tejo los 2 siguientes, 1 y 2 ahí, y ahora estos otros 2 puntos los regreso a la aguja, ven, y ahora cruza como les dije por encima y los tejemos, 1, 2, ven, así se está viendo. La segunda trenza nuevamente se hace igual, entonces retiramos los 2 puntos de adelante, tejemos los 2 que siguen, 1, 2 y estos 2 puntos los devuelvo a la aguja de la izquierda, así, y lo tejemos. Allí estamos. Ahora 2 puntos en revés y otra vez volvemos a repetir, ven el símbolo de allí, 2 puntos en revés y nuevamente estos 4 que serían el cruce, estos 2 por delante, tejemos estos 2 puntos que siguen y devolvemos los puntos a la aguja y lo tejemos así, ya está. Nuevamente estos 4 que siguen igual, tejemos y pasamos y los tejemos, 2 revés y tejemos el siguiente punto o el símbolo en E. La parte de atrás voy a volver a repetir, pero durante todo el tejido va a ser igual, ¿sí? Ven el bultito, guíense, un revés, 2 derechos, 8 revés. Toda la parte de atrás siempre va a ser igual, ¿sí? Así que es la última vez que explico la parte de atrás. Más me voy a concentrar en la parte de adelante, ¿sí? A ver cuántos vamos. 2, 4, 6, 8. Y aquí ven 2 derechos, un revés, 2 derechos, 8 revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Miren, estos 2 puntos que siguen, cuando hemos empezado la hilera anterior, lo hemos tejido mal, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que yo lo corrijo para no desatar, fíjense. Con mucho cuidado, ¿eh? Lo desato, fíjense que debía de haberse tejido por adelante en revés. Yo lo tejí en derecho. Entonces fíjense aquí. De todas maneras, cuando estemos tejiendo esa hilera voy a corregir ahí, ¿sí? No se preocupen. Voy a decir cómo se teje correctamente. Pero aquí quiero que vean, ya que está este error aquí, que es un revés, pero debía de tejer en derecho anteriormente. Entonces miren, lo saco y con mucho cuidado que no se desate, jalo aquí, ven, sostengo este punto y que tengo que hacerlo en derecho y así muy fácil. Si quieres ver cómo corregir errores comunes del tejido, que está esto, aquí en caja de descripciones les voy a dejar el enlace por si quieren ver errores comunes al tejer en 2 agujas. Y terminamos con un revés.
La hilera 5 se teje igual que la hilera 1. Así que lo volvemos a repetir. Tejemos el símbolo E. Acá ven, 2 revés. En la anterior tenía que haber tejido en revés, ¿verdad? Ahí está. 2 revés, 2 derechos y igual estos dos por atrás, igual que la hilera 1. Tejo estos dos que siguen en revés, 1, 2, y estos lo devolvemos en las agujas así. Ya está. Y tejemos 1, 2, 2 derechos, 2 revés y volvemos a repetir. Por aquí atrás lo tejemos, 2 revés, 2 derechos y el cruce de la trenza por atrás. Sostenemos bien los puntos, tejemos en derecho y paso o devuelvo los puntos que retiramos a la aguja de la izquierda, así, y lo tejemos. Está un poco ajustado, por eso el sonidito. Y ahora 2 derechos, 2 revés y la letra o el símbolo E. La parte de atrás ustedes tejanlo solos y nos vemos nuevamente por la parte de adelante. 5, 6, 7. La hilera 7 se repite igual que la hilera 3. Lo vamos a tejer hasta la mitad para que puedan recordar cómo era. Entonces nuevamente el símbolo E, que lo tejemos ahora 2 revés allí, y estos 4 símbolos que vamos a cruzar, estos 2 por delante, recuerdan, tejemos estos 2 y estos que retiramos lo colocamos en la aguja y lo tejemos allí. Nuevamente estos 4 repetimos, retiro estos 2, tejo los 2 siguientes y devolvemos y tejemos. 2 revés y aquí se vuelve a repetir desde el punto 1 todo esto. Mejor. Bien. Ahora la hilera 9 se repite igual como hemos hecho en la hilera 1 y en la hilera 5 y lo vamos a hacer también juntos para que no haya ninguna duda. Tejemos el símbolo E, 2 revés, 2 derechos y repetimos por atrás. Estos 2 retiramos, tejemos y devolvemos así. Lo tejemos, 2 derechos, 2 revés y se vuelve a repetir nuevamente desde el primer punto toda esta parte. Una vez que terminen van a tejer 11 hileras ya sin este diseño, así que vamos a terminar esta hilera. La hilera de atrás lo tejen tal como lo hemos estado haciendo y nos vemos en la hilera de adelante, que sería la hilera 11, donde se continuará repitiendo así durante 11 veces. Y luego sería volver a repetir esta puntada. Hilera 11 ya no se van a hacer los cruces, ¿sí? Esta hilera 11 cuéntenlo como si fuera 1, ¿ya? Porque van a tejer de esta forma 9 veces, ¿ya? 9 veces
a partir de ahora, y luego vuelven a repetir desde la hilera 1 esta parte de aquí. Entonces igual donde es el símbolo como una E, lo tejen como una doblada, torcida, 1, y se teje como corresponde, ven, 2 revés, 8 derechos, 2 revés, y repetimos, torcemos, 2 revés, 8 derechos, 2 revés y torcemos el punto. ¿Ven? Así van a continuar tejiendo las 9 hileras. Por atrás ustedes ya saben, y por adelante va a ser así. Una vez que terminen, vuelven a repetir esta puntada. Yo voy a tejer un poquito más de altura para que vean cómo queda, ya repitiendo nuevamente estas lindas trenzas. ¿Ven? En esta primera puntada vamos a medir el ancho para que tengan una idea, y es de 11 centímetros de ancho, y como pueden ver he repetido 2 veces los cruces. Aquí me faltan creo 2 hileras para hacer nuevamente estos cruces, pero si lo medimos de altura para que tengan una idea, es de 16 centímetros de altura, ¿sí? Pero como saben, todo esto dependerá también del grosor de lana y de la cantidad de puntos que estén utilizando. De todas maneras, les doy estas medidas para que tengan una idea. Puntada 2. Hemos montado 25 puntos igual en las mismas agujas de 5 milímetros. Y esta puntada es múltiplo de 11 más 3. Por eso he montado 25, ¿sí? ¿Verdad? 11 por 2, 22, más 3, 25. Y empezamos con la primera hilera, donde vemos 3 rayas horizontales que será tejer en revés, 3 puntos en revés, luego vienen 8 puntos en derecho, tres en revés, 8 en derecho, y terminamos los 3 últimos en revés. Volteamos y la hilera 2 vamos a tejer tal como se encuentra el tejido, o lo contrario a lo que muestran los patrones. Recuerden que la parte de atrás es así. Por lo tanto nos guiamos, aquí hay como cadenas, entonces los 3 primeros son en derecho, los 8 que siguen en revés, tres en derecho, 8 en revés, y 3 en derecho. Volteamos y ahora sí nos toca la hilera 3, donde empezaremos a hacer los cruces. Empezamos con 3 puntos en revés. 1, 2, 3. Y ahora sí vienen los cruces, que al igual que en la puntada 1 va a ser de 4 puntos. Y observamos bien donde los 2 primeros van hacia abajo y los 2 siguientes van encima. Es así como se ve el símbolo. Por lo tanto, estos 2 de aquí
por detrás de la aguja de la derecha, ahí. Lo sostenemos, recuerden, tejemos los dos siguientes y los dos que no tejimos lo pasamos a la izquierda. Ahí, ven, ya está encima y tejemos estos dos. 1, 2. Los 4 siguientes puntos es lo contrario. Entonces, estos dos van encima así. Por lo tanto, ahora por encima saco estos dos, tejemos los dos que siguen y devolvemos los puntos. Y los tejemos. Y aquí volvemos a repetir desde la puntada, desde el punto 1, 3 en revés y nuevamente estos dos retiramos sin tejer, tejemos y los devolvemos allí. Recuerden que si no tienen práctica con estos cruces o si les hace difícil, utilicen una aguja para ayudarse, ¿sí? Unas agujas especiales para los cruces. Y ahora lo contrario. Allí. ¿Ven? Y por adelante. Así. Tejemos. Y estos los tres últimos en revés. Volteamos, la hilera 4 se teje tal como se encuentra, 2 derechos, 3 derechos, perdón, 8 revés, tres derechos, 8 revés. Y terminamos con 3 derechos. Ahí estamos. Así se está viendo hasta el momento. Y ahora la hilera 5 y 6 se teje igual que la hilera 1 y 2. Repetimos. Así se está viendo hasta el momento y ahora nos toca la hilera 7, donde empezamos con 3 puntos en revés, 2 derechos y ahora hacemos una lazada. Estos 2 puntos los voy a retirar sin tejer de esta forma, y los 2 siguientes puntos los voy a tejer como 2 puntos juntos, ¿sí? Siempre sujetando bien acá que no se escapen los puntos. Acá 2 puntos juntos, despacito. Y ahora los 2 puntos que no tejí lo paso a la izquierda, uno, y el otro lo paso a la derecha, allí. Ahora este punto, solo ese, lo tejo. Y el que no tejí, que ya lo puse en la aguja de la derecha, lo levanto y lo montamos. Ahí. Con la práctica, no se preocupen, poco a poco, ¿ya? Y ahora, lazada nuevamente, que el círculo es lazada. 2 derechos, 3 revés, 2 derechos y volvemos a repetir. Ven, acá otra vez estamos, círculo que es lazada, y estos 2 puntos los retiro y los sujeto con el dedo pulgar, y recuerden que estos 2 lo tejemos al derecho, 2 puntos juntos al derecho de esta forma. Ahora paso este punto a la aguja de la izquierda, allí, y el otro punto lo paso a la aguja de la derecha, acá. Ahora tejo este y el que no tejí lo levanto y montamos allí, así. Y ahora una lazada y tejemos 2 derechos, 3 revés.
la hilera 8, que es por atrás, que se teje como se encuentra, 3 derechos, 8 revés, incluido la lazada, ¿eh? ¿Cuántos vamos? 5, 6, 7, 8, 3 derechos, 8 revés. Dos derechos, 3 derechos. Y ahí se vuelve a repetir. A partir de acá ya se repite igual que desde la hilera 1. Voy a continuar tejiendo un poco más para que ustedes vean cómo va quedando. Pero fíjense que así queda muy bonito y mantenemos siempre la misma cantidad de puntos. Por atrás es así, no son puntadas reversibles ninguna de las tres. Vamos a medir ahora la puntada número 2 de ancho. Tiene 9 centímetros y por estos 3 diseños, o por repetirlo durante 3 veces, tiene 10 centímetros y medio. Puntada 3. Esta puntada 3 es múltiplo de 12, por lo tanto 12 por 2, 24. He montado 24 puntos y empezamos con 4 puntos en revés. 1, 2, 3, 4, 8 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y volvemos a repetir 4 puntos en revés y 8 puntos en derecho. Volteamos y nos toca la hilera 2, donde los 24 puntos se teje todo en derecho, en esta hilera 2. La hilera 3, 4 y 5 se repite como hemos hecho hasta el momento. Así se está viendo por el momento. Ahora estamos por la parte de atrás, que es la hilera 6, y vamos a tejer 8 en revés. Cuatro en derecho, 8 en revés, 4 en derecho. Hilera 7, 4 en revés, el siguiente símbolo, que es como una montañita inclinada hacia la derecha, es 2 puntos juntos. El círculo es una lazada y repetimos 2 puntos juntos, lazada y 4 puntos en derecho. Cuatro puntos en revés, y volvemos a repetir 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada y 4 puntos en derecho. Volteamos, 8 puntos en revés,
4 en derecho, 8 en revés, 4 en derecho, hilera 9, 3 puntos en revés, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un revés, y aquí viene en estos 4 puntos el cruce o la trenza, donde los dos primeros van encima de los otros dos. Entonces estos dos retiramos, tejemos al derecho, 1, 2, y devolvemos los 2 puntos que tejemos también al derecho, 1, 2, 3 puntos en revés, repetimos desde el principio, 2, 3, acá, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, un punto en revés, y estos 4 últimos, la trenza, retiramos, 1, 2, devolvemos y tejemos, 1, 2. La hilera 10, que sería 4 revés, 1 derecho, 4 revés, 3 derechos, 4 revés, 1 derecho, 4 revés y 3 derechos. Hilera 11, 2 revés, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, 2 revés, 4 derechos, 2 revés, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 revés y 4 derechos. Volteamos, hilera 12, 4 revés, 2 derechos, 4 revés, 2 derechos, 4 revés, 2 derechos, 4 revés y 2 derechos. Hasta ahora se está viendo de esta forma y nos toca la hilera 13, que sería un revés, ¿ven? 2 puntos juntos, una lazada,
2 puntos juntos, una lazada, 3 revés y volvemos a hacer el cruce de la trenza. Estos dos retiramos, tejemos, devolvemos un revés, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 3 revés y repetimos con la trenza. Hilera 14, 4 revés, tres derechos, 4 revés, un derecho, 4 revés, tres derechos, cuatro revés y un derecho. Volteamos hilera 15 y empezamos de frente con 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 4 puntos en revés, cuatro puntos en derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, 4 puntos en revés y 4 puntos en derecho. Hilera 16 y la última, porque luego empezamos a repetir. Ya ustedes seguían de los patrones porque sería de forma intercalada, pero al final es lo mismo, solo guíense ya de los patrones. 4 en derecho, 8 en revés, 4 en derecho y 4 en revés. Son 16 hileras. Para la puntada 3, que no se encoge mucho por las lazadas, solo un poco por las trenzas, vamos a ver, tiene 12 centímetros de ancho y estos dos diseños de altura tiene 14 centímetros. Y espero que les haya gustado estas 3 lindas puntadas con trenzas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.